Estamos por el FM, por supuesto, como nos están escuchando, y también por Instagram Live a partir de este momento con Angélica Bulnes ya conectados para revisar lo más importante que comienza por dónde La, conecta. la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, explicó ayer el alcance de las restricciones que entran en vigencia el lunes respecto a los permisos, porque habían anunciado que se reducen los permisos, pero ahora ya tenemos más detalles. Entonces, a partir del lunes, no de hoy día, sino que del lunes se reducen de 5 a solamente 2 los permisos temporales por semana. ¿Ya? Y una cosa importante que aclaró la subsecretaria es que la restricción no rige para las personas con trastornos del espectro autista, que tienen que salir todos los días, que tienen que salir permanentemente. Entonces, la restricción no aplica para ellos. Y también explicó que, por ejemplo, las personas que tienen que hacerse tratamientos médicos, una diálisis, una quimioterapia, tienen que pedir un salvoconducto individual, pero van a poder seguir haciéndose sus tratamientos tal como lo necesitan. Ahora, por favor, no se aprovechen de esto, sino que es para las personas, para los segmentos que realmente lo necesitan. No, además está bien estricta la fiscalización, así que es más o menos difícil saltársela. Exactamente. O sea, Y además, hacerse el vivo. es verdad, y además otra innovación es que cuando tú pidas permiso de comisaría virtual, se van a cruzar con los datos de EpiVigila, que es la base de datos que tienen las personas que están contagiadas o que han Oye, estado con contacto estrecho. una cuestión que hace 2 semanas venimos preguntando y no se ha podido solucionar realmente. Así es. De hecho, en Carabineros tenían como versiones distintas, la subsecretaria Martorell también tenía como dudas al respecto y realmente ayer o antes de ayer reconocieron que no está totalmente cruzado, digamos, pero que No, ahora se va a cruzar. ahora se va a cruzar, se supone. Entonces la plataforma va a permitir identificar rápidamente si está pidiendo un permiso a alguien que está contagiado. Y Ya. no le va a dar el permiso. Ya. Por otra parte, el Ministerio de Ciencia aseguró que entre el 1 y el 16 de junio se registraron la mitad de todas las muertes, la mitad de las 3.841 muertes que había hasta ahora a raíz del coronavirus. Bueno, la mitad se produjeron en los primeros 15 días de junio. Así de fuerte ha sido el crecimiento como exponencial que ha tenido esta enfermedad. Ayer se habló de 4.475 casos positivos, eso fue lo que se reportó en el día. Esto es menos que el día anterior y esta vez sí parece que se realizaron más test PCR. Pero hay que Como ver. 17.000. Claro, porque te acuerdas que el día antes también había habido menos casos, pero era el día en que se había hecho menos test del mes. Bueno, Claro, ahora no había que decir no había algo. que ser. Claro, ahora todavía tampoco nada que celebrar, 4.475 casos en un día es mucho, pero bueno, hay que seguir poniéndole energía. La tasa de positividad, esto es importante, que es el porcentaje de PCRs que salen positivas del total que se hacen, sigue estando muy alta, alrededor de 1/3 de los test que se hacen salen positivos. ¿Te acuerdas que el ministro habló, creo que el domingo fue cuando dijo que realmente para tener controlada la enfermedad tendría que ser de un 5% esa tasa de positividad? Claro. Nosotros estamos alrededor del 30%, alrededor de 1/3. Así que todavía nos queda harto camino por andar para controlar la propagación. Además, el ministro ayer realizó la cuenta, el ministro París, con la ministra de Transporte, Gloria Holt, que va a estar en un ratito más, en unos pocos minutos más aquí contigo, y con el decano de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo, Fernando Rojas. ¿Por qué? Porque el tema fue la movilidad. O sea, ese es el tema que se ha instalado esta semana claramente. El ministro París afirmó que esperan coordinarse con las empresas telefónicas para hacer un monitoreo anónimo de las personas y verificar que se estén cumpliendo las cuarentenas. Esto es lo que ha estado pidiendo Espacio Público también, que en el fondo se puedan cruzar toda la información que tienen las distintas compañías de telefonía para ver dónde se está moviendo la gente y cuánto se está moviendo, porque no hemos logrado bajar de o sea, hay un 60% de movilidad todavía, y es muy alto para una zona que está entera en cuarentena total. De hecho, Eduardo Engel lo plantea incluso en una segunda derivada, digamos, el tema de ir midiendo la movilidad. Él dice que debería, por ejemplo, en los noticieros centrales de la televisión, hacerse una especie como de ranking de las comunas para ver qué comunas están cumpliendo mejor con la baja de movilidad. Claro, y generar una suerte de competencia Claro, algo así. De épica, digamos. De épica. Bueno, Sí. a mí cuando escuché la entrevista que tuvo contigo Eduardo Engel el lunes, hay algo que me pareció, porque tú en un minuto le preguntas, bueno, ¿qué más queda por hacer? Porque uno de repente pensaría que ya no queda nada por hacer. Y me pareció
bueno, como positivo, que él sacó un abanico de hartas cosas que se podía hacer. Sí, sí. Entonces yo quedé como, bueno, ya todavía no estamos tan perdidos, todavía hay cosas a las que se pueden echar mano. Y esa es una de las que él plantea, no solamente seguirlo, sino que empezar a mostrar por comuna para mostrar quiénes están cumpliendo. Y eso efectivamente, de todas maneras, yo creo que generaría una suerte de, alguien me decía, a ver, infantilizar a la gente. Yo creo que no, yo creo que me pareció Mm. una opción. Sí, o sea, por lo menos, en cierto sentido claro, una comunicación clara respecto de lo que hay de lo que hay que hacer. En ese sentido, que la polémica se haya convertido en el tema de la movilidad, por lo menos da una meta. Ok, el problema es hagamos de esto Claro. el tema de la movilidad por ahora. Y Después será otro yo creo problema. que comunicacionalmente también ha tenido un efecto. Sí, En de términos de hecho, que tú, sí, de que tú sales y sientes que estás como, estás violando más la regla, yo creo. es Está todo el exactamente, mundo hiper más consciente. y es simple decodificarlo. Sí, Ah, hay que bajar la movilidad, exactamente. en fin, eso. Y ahora, el ministro dijo que de ninguna manera esto va a incidir en una falta a la privacidad de las personas. Esto no es un seguimiento persona a persona, sino que son que se cruzan cuánto se está moviendo la gente en general, no uno a uno. Y el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, también se refirió a la posibilidad de hacer estos seguimientos y también recalcó que no va a afectar la privacidad para dar señales en ese sentido. Ya, eso Eso con el con el coronavirus. reporte coronavirus. Reporte coronavirus al principio de lo más importante, 7:16, lo hacemos con Angélica Bulnes por Instagram Live y por el FM Tele 13 Radio. ¿Por dónde seguimos? Sigamos con el reporte Congreso Ah, y leyes. Porque vamos con mira, las leyes. hoy día a las 12:30 se supone que el Pleno del Tribunal Constitucional va a resolver si es admisible o no este requerimiento que presentó un grupo de parlamentarios encabezado por el diputado del Partido Socialista Marcos Ilavaca en contra del proyecto que endurece las sanciones precisamente a los infractores de las medidas sanitarias que fue aprobado el miércoles en el Congreso. Pero hay toda una cierta confusión con respecto a lo que está pasando con este proyecto, porque el gobierno, por su parte, ya lo promulgó, ya anunció que lo promulgó. Claro. Y se supone que la presentación al Tribunal Constitucional se tiene que hacer antes de que el proyecto sea promulgado. Entonces, el gobierno como que de alguna manera se avivó para no demorar más la promulgación, o sea, que esta ley se publique. Entonces salió del Congreso e inmediatamente lo promulgó. Pero el Entonces, Tribunal Constitucional tiene una sesión para hoy día en la mañana. exactamente, el Tribunal Constitucional tiene una sesión para ver si es admisible o no este requerimiento que fue apoyado por más de 40 diputados y que dice que no se cumpliría, que en el fondo como que es una ley, como le pusieron un código en blanco, algo así como que no está bien descrito qué es lo que sanciona. Que es muy abierto. Abierto. Exactamente. Bueno, la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, dijo que el Partido Socialista puede presentar el requerimiento ante el Tribunal Constitucional, está en su derecho a hacerlo, pero nosotros hemos promulgado la ley y esperamos que está publicada, dijo el día de mañana, ayer, o sea, hoy día. Hoy día debería publicarse, ¿no? Sí. ¿Tú te Entonces, acuerdas? ¿Era un diario oficial? era un ¿Sí? diario ¿Te de acordás? verdad, sí. ¿Alcanzaste a verlo? Sí. Alcance a verlo. Era increíble. Bueno, así que ahí hay una suerte de confusión, hay que ver qué dice hoy día el Tribunal Constitucional. Y por otro lado, otra tensión muy fuerte que se ha instalado es por el tema del postnatal, de emergencia. Porque esto está generando mucha tensión entre los parlamentarios de oposición que votaron que fuera declarado inadmisible, o sea, que rechazaron su admisibilidad. Por ejemplo, hoy día en el Mercurio viene la senadora Carolina Goich, que fue una de las que votó en contra de que se declarara admisible, explicando que ella no estaba, o sea, que finalmente lo que se estaba votando no era el postnatal de emergencia, sino que si una moción parlamentaria que se supone que no es constitucional puede pasar o no. Es una cosa como más de, no con respecto, ella está a favor del proyecto de postnatal de emergencia, pero no puede dejar pasar una moción inconstitucional. Y lo mismo dice en una cosa parecida, viene en la tercera el senador Jaime Quintana, que también votó en contra de la admisibilidad y dice, no me gustan estas reglas, son espurias y mañosas, pero son las que tenemos. Y entonces dice que se actúa de forma irresponsable al generar falsas expectativas con la iniciativa que extiende el postnatal, y también sostiene que el gobierno ha sido errático y ha mirado el techo en este debate. Así que, por un lado, en la oposición esto ha generado heridas, y por otro lado también está generando tensiones en Chile Vamos, porque
por un lado se está tratando de avanzar en un protocolo que sanciona a los parlamentarios que voten este tipo de mociones que no son declaradas constitucionales. Pero se produjo una tensión porque Manuel José Sandón votó a favor de que el proyecto siguiera avanzando. Ahora fue el único, ¿no? Que Fue votó el a favor único, de los de derecha. exactamente, claro. Y ahí se produjo un encontrón con el senador Felipe Cast, que votó en contra. Entonces le dice, y después hablan de los niños primero, dice Manuel José Sandón, lo que enojó a Evópoli, que dice, Claro. estamos cumpliendo con la ley. Entonces le respondió Cast que no fuera populista. Y mientras tanto, Renovación Nacional no quiso, Mario Eduardo dijo que no iban a firmar este protocolo que permitiría sancionar a los parlamentarios que hagan cosas como las que hizo Manuel José Sandón. Así que no está muy sencillo el Ya. debate. Te cuento cosas que está diciendo la gente en Instagram. Uno, que está Sí. lloviendo en Colonia Kennedy, ahí en Paine, que está lloviendo también en Melipilla, así que se viene acercando la lluvia. Porque acá en Providencia no está lloviendo, ¿no? No está No, lloviendo. está lloviendo Qué todavía, bueno que pero tú pusiste tu pañuelo para la lluvia. Tu sí, bufanda. no, sí, ya Preparado. no me voy a sacar más la bufanda de aquí a que termine la pandemia. Así termina en febrero. Croacia, Croacia abrió todo, como si todo estuviera normal, después de 20 días sin positivo. Ahora tenemos en 3 días 25 casos nuevos. El COVID no da tregua. Fuerza Chilito, dice Croatia Travel Co. Me encanta el programa. Los veo desde Winter Haven, en Florida. Qué bonito. Mira, oye, tenemos un público muy Vale, internacional. sí, eso. Interesante. Lo que contaron empezó de el COVID también. Croacia. Sí, Interesante. Los brotes y rebrotes están siendo un tremendo tema. En China, en Nueva claro. Zelanda. Mm, Este virus realmente duro de matar. es duro de matar, tal cual. ¿Qué más en el Congreso? Nada más, ¿no? No, en el Congreso no. Desde San Miguel un abrazo nos mandan. Ya, entonces pasemos a Tribunales. tribunales. Pasemos a tribunales. Vamos. Una sección en homenaje a Pablo Norato. Separación de poderes. Exacto. Bueno, la Corte de Apelaciones de Antofagasta resolvió por unanimidad acoger un recurso de protección presentado por una profesora jubilada en contra de su AFP Cuprum. Se trata de María Angélica Ojeda, que le está pidiendo a la AFP que le restituya todos sus fondos previsionales para poder pagar su crédito hipotecario, porque la baja pensión que ella recibe no le permite ni siquiera pagar su dividendo. Claro. Y eso que cotizó largamente durante 18 años. La acción Tiene 18 años de cotizaciones. Sí. Mira. Entonces, la acción se sustenta, entre otros aspectos, en el derecho de propiedad que la propia Constitución garantiza, en este caso sobre los fondos ahorrados. Ese es el argumento. Este caso tiene una historia, porque incluso se solicitó el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre este caso, y también sobre otro que era de Punta Arenas. Y el tribunal estableció que los fondos previsionales solo pueden destinarse al pago de las prestaciones que la ley establece, no afectándose con ello el derecho de propiedad. Eso fue lo que dijo el TC. En su fallo, la Corte de Apelaciones de Antofagasta no acogió eso y determina que el actual sistema y sus reglas han generado, en este caso particular, una injusticia, y que pese a haber cotizado durante 18 años, los fondos que recibe hoy la señora Ojeda no le permiten una jubilación suficiente, manteniendo, es bien adjetivada lo que dice la Corte, no le permiten una jubilación suficiente, manteniendo sí el lucro de las administradoras de fondos de pensiones, como también el de bancos de instituciones financieras, lo que significa que su detrimento ha sido en beneficio de estas instituciones. Claro, dice que está mal pelado el chancho, porque la señora Exactamente. no pero el sistema sí gana plata. Exactamente, porque te sigue pagando su dividendo, entonces los bancos siguen recibiendo la plata. Restituir los fondos, conforme a la sentencia, es justo e inherente al derecho de propiedad y no va en contra de la esencia de un sistema de seguridad social, evitando deteriorar la calidad de vida a través de un sistema en el que prevalece el lucro por sobre el derecho fundamental de la seguridad social. Eso dice la Corte, entonces esto ahora se va a ir a la Suprema. La Suprema también tiene que ver otro caso similar que viene de la Corte de Apelaciones de Talca. Claro. Eso hay dos casos. Y bueno, acá está toda esta discusión. El problema es que la ley es expresa en cuanto a que los fondos previsionales deben usarse para el pago de pensiones. Entonces, la AFP, por otro lado, dicen que vamos a hacer porque nos diría la ley que tenemos que hacer algo que por ley no podemos hacer. Vaya. Complicado, porque, Oye, porque van avanzando estos casos. En el Mercurio de hoy aparece entrevistado Luis Cordero junto a otros 2 abogados. Y Luis Cordero estuvo anoche comentando esto en página 13. Y es bien interesante, él pone en tela de juicio el tema de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta lo que hace es, donde podría haber puesto la señal en términos de la necesidad de la persona, termina poniendo los adjetivos, como dices tú, en el sistema de AFP.
entonces claro. termina criticando el sistema. Y ahí Claro. dice, eso es más discutible desde el punto de vista legal, porque ¿cuál sería la arbitrariedad en ese caso? Si la arbitrariedad es el sistema general, entonces, ahora, se pregunta Luis Cordero, nuestro columnista, y también se preguntan otros abogados en el Mercurio de hoy, ¿qué va a pasar cuando la Corte Suprema tenga que, porque hasta ahora la Corte Suprema ha respaldado el derecho de propiedad, digamos, es decir, sí, los fondos son del cotizante, pero son para las pensiones, o sea, derecho a propiedad con un fin específico. Ujú, Pero ¿qué va a pasar cuando esté la vida de una persona en riesgo? claro. Se preguntaba Luis Cordero tomando en consideración que otras veces la misma sala de la Corte Suprema que va a tener que resolver sobre esto, por ejemplo, los casos de los tratamientos de enfermedades raras, se ha saltado la consideración habitual de la política pública, que es decir, no se puede gastar tanta plata en un solo caso cuando esa misma plata podría servir para miles de casos de otro tipo de enfermedad, ¿cierto? Ujú. Entonces dice, pero en los casos cuando está en riesgo la vida, la Corte Suprema no toma en consideración esa política pública y dice, finánciese este tratamiento, no importa cuán caro sea, porque lo que está en juego es la vida. En la vida. ¿Qué es lo que va a Pero pasar con una persona que esté a punto de morirse el gobierno con este no se reclamo? había abierto al caso de cuando hay una persona que está en riesgo de vida, Y la no se había super, abierto. y la Y la superdimensión superdepensiones también. volvió a hacerlo, Claro, digamos. o sea, ahí hay mucha más apertura frente a este caso, de tal modo que se podría hacer una modificación legal, o sea, ese caso hay más apertura que a este tipo de situaciones como la de la profesora Ojeda. Hay mucha más apertura a poner algunas excepciones en Mm, el punto. Es interesante. Ahora, eso se va a poder solucionar en cuanto se retome el debate por la reforma de pensiones, y el diario financiero informó eh, no, hace un par de días que el próximo martes se retoma esa conversación. sí, pues hasta que llegó el coronavirus estábamos en pleno en eso. Sí, po. Oye, Mm. saludos desde Huacargüe, de la familia Núñez Torres. Dicen que está lloviendo muy fuerte en Huacargüe, que es la región de O'Higgins. En Natales hay 3 grados bajo cero, pero todos encerrados. Con 3 grados bajo cero estaríamos todos encerrados, ¿no? Qué frío. Pero en Puerto Natales están acostumbrados a eso, puede ser. Pero saludos a la gente de Puerto Natales. Igual me da envidia estar en Puerto Natales, con Igual 3 grados bonito. bajo cero igual. Eso, ya, son las 7 de la mañana con 26 minutos, revisamos lo más importante por Instagram Live y por Tele 13 Radio con Angélica Bulnes. ¿Qué más? Oye, mira los salmones, el caso de los salmones que nos ha tenido toda la semana pendiente, porque el fin de semana se encendieron las alarmas en China después de que un rebrote fuera atribuido a una mesa donde se corta el salmón en el gran mercado de Beijing. Y entonces, en los últimos días, las autoridades sanitarias de ese país le empezaron a hacer un seguimiento al producto para descartar que esta haya sido la fuente de contagio. Y paralelamente, las exportaciones de salmón que iban desde Chile se redirigieron a otros países, y las de otros países, las de Noruega, qué sé yo, porque la demanda de salmón disminuyó considerablemente. Ahora, las autoridades del país asiático y chilenas han estado en reuniones, y ayer, mira, hubo una videoconferencia entre la directora nacional de Cernapesca, Alicia Gallardo, junto con personas de la aduana de la República de Chile. Entonces, hicieron una inspección conjunta que realizaron vía online las autoridades chinas y nacionales. Mira, supervisaron de manera remota los controles de inocuidad y bioseguridad que se realizan en las plantas de procesamiento de salmones. Y entonces se seleccionaron 3 plantas de las regiones de Biobío y Los Lagos, y las autoridades le mostraron a las autoridades aduaneras chinas cómo se hace la cadena, y entonces tras ese encuentro confirmaron que no existe ninguna restricción para el ingreso de productos de salmón chileno en el gigante asiático. Parece que los que tienen en el ojo es a los salmones europeos. O sea, se estarían salvando los nuestros, dices tú. Sí, pero si igual, de todas maneras, si los supermercados y restaurantes no están vendiendo el producto, Sí, salvando por ahí nomás, pero yo no me cantaría. atrevería a cantar victoria. No. Exactamente. Mm. Ya, estamos haciendo lo más importante. ¿Eso con los salmones? Eso con los salmones. Hablemos de otras empresas, de otras inversiones chilenas en el extranjero. La TAM en Argentina ayer golpeó duramente al gobierno argentino al anunciar su decisión de dejar de operar en Argentina, básicamente. O sea, y de despedir tienen 1.750 empleados, los despidió. Entonces, muy, muy complicado. Los diarios ayer lo
lo repasaban de esta manera. De hecho, el titular de la Nación es bien llamativo, aparece publicado en el Mercurio. La TAM deja de operar sus vuelos en la Argentina. Una mala señal en la crisis, dice el diario La Nación. Y cuenta hoy Economía y Negocios en el Mercurio que el gobierno está esperando un dictamen del Ministerio del Trabajo y esperamos, dice el ministro de Transportes, encontrar un camino que permita que la TAM Argentina pueda seguir operando en Argentina y que los trabajadores no pierdan sus fuentes de trabajo. Es necesario que todas las empresas trabajen para que la gente mantenga su empleo, sobre todo en un momento tan crítico como el que vivimos. Necesitamos a las empresas trabajando, no cerradas, dice la Autoridad de Transportes en Argentina, pero bueno, ese es el resultado final, es ese. Se dejan de operar todas las rutas domésticas y las rutas internacionales las va a cubrir la TAM con sus otras filiales que sí continúan operando, digamos. Ese va a ser el final, digamos, la solución para lo que se está haciendo, pero dicen no hay forma de hacerlo. Y sobre la TAM también, Roberto Albo ayer hizo declaraciones contando sobre el proceso de refinanciamiento o de liquidez que necesita la compañía para seguir subsistiendo. Recordemos que prácticamente se vino al suelo la operación de la TAM, o sea, cayó en un 95%, o sea, está vendiendo un 5% de lo que vendía antes, y la TAM calcula que necesita 2.000 millones de dólares para continuar sus operaciones. Es un negocio grande. A mí alguien me dio una cifra, no me atrevo a decirla en público porque no estoy seguro de que sea, porque Dila con reserva de confidencialidad y pero porque de precisión. Claro. Algo así como 1.000 millones de dólares al mes en ventas. Entonces, imagínate el hoyo si es que estás vendiendo un 5% de eso. Imagínate. Bueno, necesita 2.000 millones para continuar sus operaciones a lo largo del proceso de reconfirmación. Los socios controladores ya comprometieron 900 de eso. Se necesitan 1.100 para financiar en el sistema financiero. Y Roberto Albo, el CEO de la TAM, dice que lo vamos a conseguir, que no tiene dudas de eso, pero que cuando se consiga va a ser presentado formalmente a la Corte de Estados Unidos, que es donde está la compañía situando toda su operación de reestructuración. Claro. Ahora dice, estamos en conversaciones con los gobiernos de Chile, Perú, Brasil y Colombia. Si la TAM está en un proceso de capítulo 11 y otras aerolíneas no, es porque los otros gobiernos salieron a respaldar a sus compañías de manera bastante dramática, dijo Roberto Albo, el CEO de la TAM, diciendo que por ausencia. Es un mensaje bien claro. Claro. A nosotros no nos han salido a respaldar. No nos ha respaldado nadie. Y ahora, es cierto, en Europa se hizo, en Estados Unidos también se hizo con las líneas aéreas más importantes. 7:31, ¿tenemos tiempo para una más? No, una cosa cortita es que me estoy viendo que acaban de anunciar que murió Carlos Ruiz Zafón, el escritor español, autor de La sombra del viento. Tenía 55 años y murió a causa de un cáncer. Yo nunca lo he leído, pero es un actor tremendamente leído. Sí, es como el bestseller de su generación en España. Vivía en Estados Unidos. Así que acaban de anunciar que murió en los diarios españoles. Eso te puedo contar. Carlos Ruiz Zafón. Y bueno, recordemos que murió Marlene Ares, lo alcanzamos a contar ayer en el Rat Pack. Viene bonito, no es la tercera, pero viene muy bonita en la portada. Sí, la vi, muy bonita. Es como una fotografía intervenida con flores y todo. Y adentro vienen destacando que tenía un estilo muy elegante para lanzar, que le había enseñado como su entrenador sueco, y sale una foto preciosa así como lanzando muerta de la risa. Muy bonita la foto. La mujer detrás. Mira, y adentro del Mercurio aparece una foto con su hija Karina Asperger y con su nieta Marlene Yeguren, que ahora es directora de EMOL. Eso por hoy con lo más importante. Ahora, Angélica Bulnes sigue en el Rat Pack en un rato más. Así es. Así que nos vemos en un ratito más. Pero nos despedimos de los que nos están siguiendo acá en el Instagram Live. Sí, muchas gracias a todos los que estuvieron en Instagram Live y por supuesto revisamos lo más importante en Tele 13 Radio. Tele 13 Radio. Tele 13